Cuando uno se adentra en un bosque de secuoyas, el tiempo parece detenerse, pero a veces el silencio y la belleza de estos lugares esconden secretos que ponen en peligro no solo planes, sino vidas. En julio de 2018, 3 amigos viajaron al Parque Nacional de Sequoia para disfrutar de la belleza de la naturaleza. Pero esa belleza es engañosa. Los majestuosos árboles que parecían tranquilos testigos del tiempo se han convertido en silenciosos observadores de sucesos que hielan la sangre en las venas. Se suponía que este trekking iba a ser una aventura corriente, pero un paso en falso la convirtió en una historia que agita la mente. ¿Qué ocurrió en los senderos del antiguo bosque? ¿Y podrán escapar de sus sombras? El Parque Nacional de Sequoia es uno de esos lugares donde la majestuosidad de la naturaleza se siente casi físicamente. Situado en el sur de las montañas de Sierra Nevada, es famoso por sus árboles gigantes, que llevan aquí miles de años. Estas secuoyas, con sus gruesos troncos y alturas de vértigo, evocan una sensación de admiración y pequeñez al mismo tiempo. En julio de 2018, en plena temporada de senderismo, 3 amigos, Michael, Jake y Emily, viajaron a este parque, planeando una excursión de 2 días, desde el sendero Big Trees Trail hasta Bear Paw High Sierra Camp. Su ruta, de algo más de 11 millas, les llevaría a través de densos bosques, prados y zonas rocosas. Para Michael, un empleado de 29 años de una empresa de informática, el viaje era una oportunidad de salir de su rutina diaria. Había acampado antes, pero nunca había vivido algo así. Jake, un profesor de 31 años, era el líder del grupo. Senderista experimentado, se encargó de planificar la ruta y del equipo. Emily, diseñadora gráfica de 27 años, era nueva en el senderismo, pero buscaba aventuras y nuevas experiencias. Su primera parada fue en el Sendero de los Grandes Árboles, cerca de la entrada del parque. Allí admiraron enormes árboles, entre ellos el famoso General Sherman, el más grande del planeta. Jake hablaba de su magnitud. Emily hacía fotos y Michael miraba en silencio el tronco que parecía decir: "No sabes nada del tiempo". Sin embargo, este era solo el primer día. Su destino, el campamento Bear Paw High Sierra, a 2.500 metros de altitud, les atraía con sus impresionantes vistas de los valles y picos de Sierra Nevada. Ninguno de ellos podría haber imaginado en ese momento que esta caminata se convertiría en una verdadera prueba de supervivencia para uno de ellos. El 16 de julio de 2018, segundo día de la caminata, comenzó sorprendentemente tranquilo. La luz de la mañana brillaba a través de las copas de las secuoyas, coloreando el bosque con rayos dorados. Los 3 amigos continuaron por el Alta Trail, avanzando sin prisa hacia el siguiente punto de descanso. Hacia el mediodía, el calor se intensificó y se hizo evidente que necesitaban reponer sus reservas de agua. Encontraron un pequeño lugar a la sombra cerca del comienzo del sendero y montaron una parada de descanso. Emily se sentó cansada en un árbol caído, se quitó la pesada mochila y Michael empezó inmediatamente a rebuscar entre sus cosas. «Jake, ¿dónde está el filtro de agua?», preguntó, sacando su botella. Jake, que estaba sentado cerca, levantó la vista. Su rostro se volvió serio de repente. A ver, empezó a rebuscar en el contenido de su mochila. El tiempo se alargó hasta que se quedó inmóvil. «Creo que lo he olvidado», admitió finalmente, apartando la mirada. Michael se quedó helado, incapaz de creer lo que estaba oyendo. «¿Hablas en serio?». Su voz se hizo más fuerte. «Sí, me lo he olvidado en casa. Pero aún nos queda agua y podemos ahorrar», dijo Jake, tratando de mantener la calma. «¿Ahorrar? ¿Estás sugiriendo que bebamos agua sucia del arroyo sin filtro?». «Esto no es una broma, Jake». La voz de Michael se llenó de irritación. Emily percibió la tensión e intentó intervenir. «Chicos, no nos peleemos. Podemos superar esto. Lo importante es mantenernos unidos». Pero Michael no estaba escuchando. «Tú fuiste quien sugirió esta excursión, Jake.
Tú trazaste la ruta, tú te encargaste de todo el equipo. ¿Y ahora qué? ¿Esperas tener suerte? Mira, cometí un error, pero no es el fin del mundo. Saldremos de esta, respondió Jake, tratando de mantener la calma. ¿Manejarlo? No, gracias. Iré yo solo. Le cortó Michael, poniéndose la mochila y poniéndose en pie. Emily se levantó de un salto, agarrándolo del brazo. Michael, no seas estúpido, es peligroso. Tenemos que permanecer juntos. ¿Quedarnos juntos? ¿Para discutir sobre otra cosa más tarde? Prefiero caminar solo hasta el campamento. Sé dónde ir, dijo, agarrando las correas de su mochila. Jake se puso en pie, pero no lo detuvo. Se limitó a mirarle mientras Michael pisaba el sendero sin mirar atrás. Los otros dos permanecieron en silencio durante largo rato, escuchando sus pasos alejarse. Jake suspiró cansado. Se dará cuenta de que cometió un error. Solo tenemos que seguir adelante. Pero en el fondo, ambos sabían que quedarse solos en el bosque podía tener consecuencias mucho más graves. Michael bajó por el sendero, seguro de haber hecho lo correcto. El bosque, con sus densos matorrales y sus enormes árboles, le parecía fascinante e incluso tranquilizador. Cada secuoya parecía una columna de una antigua catedral, y el silencio del bosque daba la ilusión de seguridad. Llegaré al campamento antes que ellos, pensó Michael mientras se adentraba paso a paso en el parque. Su irritación con Jake aún estaba fresca, y el resentimiento que sentía no le dejaba lugar a dudas. Al mediodía, el calor empezaba a desaparecer. El sol se colaba entre los árboles, quemándole la cara, y la mochila le oprimía cada vez más los hombros. El camino, que al principio parecía despejado, empezó a desaparecer entre los arbustos y la hierba alta. Michael se detuvo, secándose el sudor de la frente. ¿Dónde está? Miró a su alrededor, pero todo a su alrededor parecía igual. El pánico empezó a apoderarse de él. Sacó una brújula de la mochila. La flecha apuntaba al norte, pero sin un mapa significaba poco. Michael decidió seguir adelante, guiándose por el sol, suponiendo que en algún lugar más adelante volvería a encontrar el sendero. A las 3 de la tarde, la cantimplora estaba vacía y la sed se le hacía insoportable. Cada movimiento le parecía más pesado que el anterior y las piernas empezaban a temblarle. Finalmente, Michael oyó un murmullo. Siguiendo el sonido, se encontró con un pequeño arroyo. Su corazón latió más rápido. Esto es la salvación. Se arrodilló, sacó un vaso de plástico de su mochila y sacó agua. El agua estaba turbia, con pequeñas partículas flotando en la superficie. Michael recordó rápidamente el filtro que Jake se había dejado. Así que se quitó la camiseta, se la enrolló e intentó utilizarla como filtro improvisado. Al cabo de unos minutos, se bebió el vaso entero, engullendo con avidez. Al principio parecía estar bien, pero al cabo de un par de horas empezó a sentir náuseas. El dolor en su estómago iba en aumento, como si una furiosa tormenta se estuviera gestando en su interior. Michael se dobló por la mitad intentando digerir el dolor, pero pronto estaba vomitando. Tonto, pensó, tumbado en el suelo. Su sed solo se había saciado por un momento, pero ahora su cuerpo se negaba a ayudarle. Cuando el sol empezó a ponerse, el aire se volvió bruscamente más frío. Michael se tambaleó hasta encontrar un gran árbol, con raíces que creaban una apariencia de refugio. Dejó la mochila, sacó un mechero y empezó a recoger ramas para hacer fuego. No era fácil encender una hoguera, pero tras unos cuantos intentos, las llamas prendieron. El bosque parecía diferente en la oscuridad. El murmullo del arroyo fue sustituido por el susurro de los arbustos, el crepitar de las ramas y sonidos agudos procedentes de lo más profundo del bosque. Cuando se oyó un aullido a lo lejos, se le encogió el corazón. «Coyotes», pensó. El sonido volvió a oírse, esta vez más cerca. Michael sostenía el cuchillo entre las manos, sentado junto al fuego e intentando no apartar los ojos de la oscuridad. Sus pensamientos se agitaban,
¿Y si vienen? ¿Qué puedo hacer? ¿Los ahuyentará el fuego? El miedo no le dejaba dormir. Escuchaba cada susurro, cada sombra que se movía al borde de su visión. Le temblaba el cuerpo, no solo por el frío, sino por darse cuenta de que estaba solo. El primer día resultó ser el principio de un calvario para Michael. Envenenarse con el agua, perderse y el miedo a la noche fueron los primeros pasos en un camino que no había imaginado tan peligroso. Por la mañana estaba agotado, pero el miedo a la muerte empezó a despertar su instinto de supervivencia. El 17 de julio, Michael se despertó temprano, aunque su sueño difícilmente podía llamarse descanso. Cada hora le despertaban crujidos y sonidos que parecían venir de todas partes. Su cuerpo se sentía frágil y débil, y el estómago se le retorcía de hambre. No puedo quedarme aquí sentado, pensó mientras preparaba su mochila. La hoguera se estaba consumiendo y solo quedaban brasas, y el cielo ya empezaba a clarear. Michael se abrió paso lentamente por el bosque, tratando de ahorrar fuerzas. Volvía a tener sed, pero pensar en el agua del arroyo de ayer le daba escalofríos. Entre los árboles divisó unos arbustos con pequeñas bayas de color rojo oscuro. Sus ojos se iluminaron. ¿Quizás sea seguro? Se agachó, escrutando la fruta, pero solo se atrevió a olerla. El olor era tenue y neutro, pero la idea de un posible envenenamiento le detuvo. No puedo arriesgarme otra vez, se dijo, apretando los puños con impotencia. Al mediodía, Michael se topó con otro arroyo. Se arrodilló, escuchando el murmullo del agua como si se burlara de él. Esta vez no bebió. El miedo a vomitar de nuevo y debilitarse era más fuerte que la sed. El agua atrajo su atención hacia el movimiento en el agua. Peces. Se quedó helado, viéndolos deslizarse suavemente en la corriente. Era como la respuesta de la naturaleza, pero Michael se dio cuenta enseguida de que atraparlos sería mucho más difícil de lo que pensaba. Se desnudó, se quitó las botas y se metió en el arroyo, con la esperanza de interceptar a los peces mientras se movían. Varios intentos fueron infructuosos. El agua se agitaba con el rocío y los peces desaparecían más rápido de lo que él podía reaccionar. «Puedes hacerlo, vamos», se gritaba a sí mismo, pero cada nuevo fracaso no hacía sino aumentar su desesperación. Salió de la corriente y se sentó en la orilla, rodeándose la cabeza con los brazos. Los ojos se le llenaron de lágrimas de rabia e impotencia. Se sentía indefenso, como un niño atrapado en un mundo que era más grande de lo que podía comprender. Cuando el sol empezó a ponerse, Michael volvió a refugiarse junto a una enorme secuoya. Encendió una hoguera con las últimas ramas secas. El fuego era débil, pero aún así esperaba que ahuyentara a los coyotes, cuyos aullidos se acercaban cada noche más. Intentó hablar consigo mismo para no sentirse solo. Probablemente Jake esté sentado fuera del campamento ahora mismo, sin pensar en mí. O quizá me están buscando. ¿Se habrán dado cuenta de que me he perdido? ¿O pensaron que me había ido sin más? Los ladridos sonaban muy cerca. Su corazón se aceleró. Michael agarró el cuchillo y sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. El fuego se estaba apagando y empezó a echar hojas y ramas al fuego para hacerlo más brillante. Si se acercan demasiado, ¿qué puedo hacer? Este pensamiento se convirtió en su pesadilla. Mosquitos y pequeños insectos le rodeaban la cara y le picaban los brazos y el cuello. Cada nueva picadura le causaba una irritación insoportable. Los pensamientos de enfermedad o infección nunca le abandonaban. El hambre, la sed y el miedo a la noche empezaron a minar el espíritu de Miguel. Podía sentir que sus fuerzas se agotaban y cada movimiento se hacía más y más difícil. Pero en algún lugar de su mente había esperanza. Me encontrarán. Solo tengo que esperar. El 18 de julio, Michael se despertó tarde. El sol de la mañana ya se filtraba entre las espesas secuoyas, y en el bosque se oía un ruido silencioso pero inquietante.
Sentía el cuerpo destrozado, todos los músculos doloridos por el cansancio y el estómago como un puño cerrado. «Tengo que moverme», pensó, poniéndose en pie pesadamente. Tenía las piernas agarrotadas y estaba mareado por la deshidratación. Parecía que cada paso requería un esfuerzo increíble. Al mediodía, Michael llegó a un segundo arroyo. Oyó el murmullo a lo lejos y su corazón latió más deprisa. Al abrirse paso entre los arbustos, vio agua cristalina que fluía sobre las rocas. Michael se arrodilló. Llenó un vaso de plástico de agua y se quedó helado. El agua parecía clara, pero el pensamiento del envenenamiento de ayer le impidió tomar ni siquiera un pequeño sorbo. ¿Qué puedo perder? Si no bebo, seguramente moriré deshidratado. Si bebo, podría matarme. ¿Pero quizá no me mate? Sus pensamientos eran confusos, pero se impuso el instinto. Michael se llevó lentamente el vaso a los labios y bebió un pequeño sorbo. El agua fría le quemó la garganta reseca y sintió que empezaba a derramarse por su cuerpo. Durante unos minutos esperó, escuchándose a sí mismo. Cuando no hubo reacciones negativas, se permitió beber un poco más. Una vez saciada la sed, el hambre se convirtió en el principal problema. Su estómago rugió tan fuerte que Michael se estremeció al oírlo. Se fijó en los grandes bichos que pululaban por la hierba. La idea de comérselos le produjo náuseas. «¿Estás de broma, Michael?» «¡Qué asco!», murmuró en voz alta. Pero una mirada a su mano demacrada le sugirió lo contrario. Utilizó su cuchillo para recoger unos cuantos bichos y gusanos, y luego encendió un fuego. Los mantuvo sobre las llamas hasta que sus cuerpos empezaron a enroscarse y a desprender un extraño olor. El primer trozo fue el más duro. Se obligó a tragarlo, intentando no pensar en su sabor. Después del segundo bicho, sintió que su cuerpo había aceptado la comida. No saciaba su hambre, pero le daba un poco de energía para moverse. Mientras estaba cerca del arroyo, Michael empezó a pensar en formas de hacer saber a los rescatadores dónde estaba. Encontró una rama gruesa y talló una flecha en el árbol más cercano con su cuchillo, indicando la dirección en la que se iba a mover. Luego, en el suelo blando junto al arroyo, arañó una gran X con una piedra. A primera vista parecía inútil, pero le servía para recuperar el control de la situación. «Me están buscando. Verán estas señales y se darán cuenta de dónde he estado», se repitió a sí mismo, lo que le ayudó a mantener vivos los restos de esperanza. Esta vez encendió el fuego antes de que cayera la oscuridad total. El fuego no solo era una defensa contra los depredadores, sino también la única fuente de calor y consuelo para él. Sentado junto al fuego, Miguel empezó a recordar su hogar, las pequeñas alegrías que le parecían tan cotidianas. Vio ante sus ojos a sus padres, a sus amigos, incluso el sofá favorito de su piso. «Volveré. Tengo que volver», se dijo en voz baja, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. Los coyotes estaban en algún lugar cercano, como las noches anteriores, pero podía sentir que el fuego le hacía más fuerte. Este día fue un punto de inflexión para Michael. Encontró agua, lo que le permitió recuperar fuerzas y pudo superar su aversión a consumir insectos. Cuando empezó a dejar señales, sintió que sus acciones por fin tenían sentido. La mañana del 19 de julio saludó a Michael con un tenue rayo de sol que se abría paso entre las gruesas ramas de las secuoyas. Sin embargo, él mismo apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo se negaba a moverse, y cada intento de ponerse en pie iba acompañado de mareos. Michael se sentía agotado hasta el extremo. El agua del arroyo aliviaba un poco su sed, pero tenía más hambre que antes. Incluso le resultaba difícil sostener el cuchillo en la mano. Los dedos apenas podían doblarse. Se dio cuenta de que no podía permitirse quedarse donde estaba. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, siguió caminando. Cada paso era como un martillo golpeando su cuerpo. Hacia el mediodía oyó de repente un ruido sordo y lejano,
que al principio le pareció viento, pero al cabo de un momento se dio cuenta, era un helicóptero. Michael vislumbró un hueco entre los árboles y se dirigió hacia allí. Unos minutos más tarde llegó a un pequeño claro. No volvió a ver el helicóptero, pero sabía que tenía que intentar llamar la atención. Recogió ramas secas y hierba y encendió un fuego improvisado. El mechero temblaba en sus dedos debilitados, pero consiguió encender las hojas. El humo se elevó en una fina columna gris. Michael miró al cielo durante largo rato, esperando que alguien se fijara en él. Pero el tiempo pasaba y no aparecía ningún helicóptero. Sintió que la desesperación se le agolpaba en el pecho. ¿Qué otra cosa puedo hacer?, dijo en voz alta, cayendo de rodillas. Cuando el sol empezó a ponerse, el cielo se tiñó de un intenso color naranja. Michael siguió caminando a pesar del dolor y la debilidad. Tenía la mirada fija hacia adelante, pero sus pensamientos empezaban a nublarse. De repente, percibió un destello de luz entre los árboles. Era una bengala disparada por uno de los rescatadores. A Michael se le heló el corazón por un momento, y luego empezó a latir con renovado vigor. «Están aquí, me están buscando», dijo, animado por la señal. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, caminó en dirección al cohete, tropezando y agarrándose a las ramas. La noche le sorprendió en el momento en que ya no podía avanzar más. Oyó un sonido que parecía irreal, ladridos de perros. Al principio débil, luego cada vez más claro. ¡Eh!, gritó, aunque su voz era débil. Empezó a golpear con su cuchillo el árbol más cercano, haciendo sonidos que pudieran llamar la atención. Pronto vio antorchas. Las voces de los rescatadores y los ladridos de los perros se hicieron más fuertes hasta que un hombre con una linterna apareció en la oscuridad. «Lo hemos encontrado. Aquí», gritó el rescatador. Michael se esforzó por levantar la mano para llamar la atención. Al cabo de un segundo, sintió que alguien le sostenía por debajo de los codos, ayudándole a levantarse. «Lo has hecho bien. Creíamos que habíamos llegado demasiado tarde», dijo el guardabosques. El cuarto día, Michael experimentó de todo: desesperación, esperanza y alivio. Su descubrimiento por los rescatadores fue la culminación de su lucha por la vida. Se demostró a sí mismo que no podía rendirse, ni siquiera cuando estaba al borde del abismo. Cuando Michael se marchó, Jake y Emily lo siguieron con la mirada durante largo rato. Jake intentó tranquilizar a Emily. «Conoce la ruta, estará bien». Sin embargo, cuando el sol empezó a ponerse y Michael aún no había regresado al punto de descanso acordado, la ansiedad empezó a convertirse en pánico. «No podemos esperar», dijo Emily. Empezaron a llamar a Michael, regresando por el sendero, pero sus gritos se ahogaron en la espesura del bosque. La noche los sorprendió en medio del sendero, y a pesar de su miedo, tuvieron que hacer una cama para pasar la noche. «Pediremos ayuda por la mañana», dijo Jake, acurrucado junto a una débil hoguera. Al amanecer del 17 de julio, llegaron a la oficina del guarda forestal en la zona del Museo del Bosque Gigante. Jake les explicó la situación con todo detalle: cuándo había salido Michael, a dónde se dirigía y cómo podía haberse desviado de su ruta. Los guardas entraron inmediatamente en acción. Se pusieron en contacto con el servicio de rescate local, y a mediodía la operación estaba en pleno apogeo. Participaron equipos de rescate a pie y voluntarios, perros rastreadores y aviones de rescate. «Empezaremos por el Alta Trail y la zona del Marble Fork Canyon», dijo el jefe de la operación. «Esas son las direcciones lógicas si decidió dirigirse hacia el camping». El segundo día, 18 de julio, la búsqueda se hizo más difícil. El calor en los desfiladeros del cañón Marble Fork dificultaba la actividad de los grupos de senderistas, y por la noche, el frío impedía el uso de drones con cámaras de imagen térmica. Los perros siguieron el rastro varias veces, pero lo perdieron en tramos difíciles donde los excursionistas podían dejar marcas falsas. Un grupo de voluntarios encontró una flecha tallada en un árbol.
confirmaba que Michael intentaba señalar su dirección. «Está vivo, está dejando señales», dijo el guarda mostrando la flecha a Jake y Emily. Emily no pudo contener las lágrimas. «Eso significa que nos está esperando». Al tercer día de búsqueda, los rescatadores decidieron utilizar bengalas para llamar la atención de Michael. Dispararon uno de los cohetes cerca de un claro abierto en la ladera del cañón Marble Fork. Hacia el atardecer, los perros volvieron a captar el débil rastro. «Estaba aquí hace un rato», dijo uno de los rescatadores señalando las brasas de una hoguera. Al anochecer, el grupo de búsqueda oyó un débil grito y los ladridos de los perros les condujeron directamente hasta Michael. Estaba sentado junto a un árbol, con el rostro demacrado, pero levantó la mano para saludarles. «Te hemos encontrado», dijo uno de los guardas, cubriéndole con una manta. La operación de rescate duró 3 días y en ella participaron más de 80 personas, 7 perros de búsqueda y 2 helicópteros. Michael fue trasladado a un centro médico donde los médicos le diagnosticaron deshidratación grave y agotamiento. La historia de Michael terminó sana y salva, pero sus huellas permanecerán con él y sus amigos el resto de su vida. 4 días en el desierto, donde se enfrentó al hambre, la sed y sus propios miedos, fue la experiencia más difícil de su vida. Esta historia muestra cómo la naturaleza puede deleitar y asustar al mismo tiempo, poniendo a prueba el temple del hombre. Nunca sabemos exactamente dónde nos espera la prueba y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para sobrevivir. ¿Qué harías si fueras Miguel, solo en la naturaleza? ¿Intentarías seguir adelante o te quedarías quieto, esperando ayuda? O tal vez la clave de la salvación estuviera en otra decisión en la que ninguno de los participantes pensó. ¿Qué crees que era más peligroso en esta historia? ¿La sed, el hambre, los depredadores o quizá un error humano? Escribe tu opinión en los comentarios. Nos encantaría debatir. Si te ha gustado esta historia, apóyanos con un like y suscríbete para leer más historias sobre la resistencia humana, los misterios de la naturaleza y aventuras increíbles. Y recuerda, la naturaleza es increíblemente bella, pero siempre juega con sus propias reglas.